Antes de empezar, quisiera yo hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Vivimos en un planeta en el que los recursos son limitados, ¿sí? Para ello necesitamos fuentes de energías renovables para poder hacer que estos recursos no nos los agotemos. En base a eso, obviamente, pues hay generaciones de energía eólica, solar y biomasa. Sin otro particular, entonces empezamos. ¿Qué vamos a aprender en el curso? Esta capacitación contiene los conceptos básicos de los siguientes puntos, que es la biodigestión anaeróbica, biogás y biofertilizante. ¿Qué es la digestión anaeróbica? Esto es un punto importante que yo creo que todos o la mayoría que están aquí y de universidades pues lo conocen, abordan el tema, y pues prácticamente es la degradación natural de materia orgánica bajo condiciones anaeróbicas, es decir, bajo condiciones de cero oxígeno. Se ven bacterias involucradas, pequeñas, son microorganismos unicelulares que nos van a ayudar a llevar a cabo esta degradación natural. Para obviamente poder realizar esta degradación necesitamos una tecnología. Esta tecnología se conoce como biodigestor o reactor biológico. Es un dispositivo donde ocurren pues prácticamente reacciones biológicas que involucra millones de bacterias, entre ellas se dividen en familias y transforma sustratos de diferentes productos y subproductos en prácticamente un gas que va a ser natural. Cabe mencionar, como se lo repetí anteriormente, es en ausencia de oxígeno. Y prácticamente aquí en la laminilla podemos observar lo que es un biodigestor, que es nuestra fuente tecnológica, ¿sí? Para ello necesitamos un sustrato, el cual puede ser materia orgánica de cualquier índole, principalmente estiércol, un poco de agua, y pues está nuestro biodigestor, el cual nos va a generar dos productos, ¿sí? Uno es el biogás y otro un biofertilizante rico en nutrientes para nuestros suelos. Y pues prácticamente un biodigestor se compone de todos los siguientes puntos. Necesitamos un registro de alimentación, un reactor anaeróbico, una tina de fluentes, donde vamos a obtener nuestro biofertilizante, un punto donde quemar el gas, seguido pues obviamente de métodos de seguridad como filtros y válvulas de alivio, que más adelante lo vamos a ir viendo para que funcionan. Ok, ¿qué es la materia orgánica? Pues prácticamente son componentes de cadenas enormes con diferentes concentrados, como por ejemplo puede ser el estiércol, que es una mezcla de estos componentes y algunas bacterias ya inmersas en estos compuestos. Tenemos lo que es la digestión anaerobia, ¿sí? Prácticamente en esta digestión anaerobia pasan 4 fases importantes. Todas estas fases van aunadas y es para la generación de metano, un gas que nos va a ayudar para sustituir el gas LP. Son 4 fases, la primera es hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Estas fases actúan conjuntamente pero no al mismo tiempo, ¿sí? La hidrólisis y la acidogénesis son tolerantes al oxígeno, es un grupo de bacterias, arconobacterias, que estas nos van a ayudar prácticamente a degradar la materia orgánica que tengamos o el sustrato, ¿sí? Es un juego también de pHs, el pH, bueno, al inicio es un pH ácido, el cual necesitamos estabilizar. Obviamente esa estabilización se va a llevar a cabo pues en estas 4 fases. La acidogénesis, que a su vez trabaja conjuntamente con la hidrólisis y pasan casi en cuestiones de horas, es la fermentación de aminoácidos, ¿sí? Esta fermentación obviamente pues va a generar alcoholes, va a generar otros compuestos que nos van a ayudar a generar dióxido de carbono y hidrógeno, que más adelante nos van a servir porque son precursores de bacterias metanogénicas. Una vez que ya se está estabilizando el medio, que pasó por la hidrólisis,
que fue el rompimiento de moléculas para la degradación más simple de estas bacterias, que se acidificó, va a pasar a la cetogénesis. La cetogénesis es un punto muy importante, ya que aquí es donde empezamos a hacer el proceso más sensible al oxígeno, es decir, donde ya no queremos tener nada de oxígeno en nuestro reactor anaeróbico. ¿Por qué situación? Si llegamos a tener nosotros oxígeno en esta fase, prácticamente el medio se desestabiliza y hasta ahí llega la función. No se puede llegar a una metanogénesis, una generación de gas flamable, ¿sí? En esta cetogénesis prácticamente lo que va a hacer es estas bacterias acetogénicas toman los sustratos, toman los alcoholes, las proteínas, los lípidos que llegan a existir y los van a reducir, ¿sí? Los van a oxidorreducir para que puedan formarse más dióxido de carbono, hidrógeno y un gasecito que por ahí nos está haciendo un poco de ruido que se llama sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, no sé cómo ustedes lo conozcan. Posteriormente, una vez que ya se estabilizó, que el pH empezó a subir, tenemos un pH ya neutro entre 6.8 y 7.5, vamos a pasar a la fase metanogénica, ¿sí? Esto lleva diferentes días, cada fase necesita de una anterior para poder subsistir. Las bacterias metanogénicas se dividen en dos fases, ¿sí? Las acetocléticas y las hidrogenotróficas. Estas últimas prácticamente lo que hacen es tomar ese hidrógeno, lo transforman y lo empiezan a volverlo metano, ¿sí? Este metano es un precursor para la ignición, entonces prácticamente es el gas que nos interesa. Las bacterias acetocléticas prácticamente lo que van a hacer es transformar ese dióxido de carbono, casi querer transformar todo el dióxido de carbono en más metano. Y una vez generado esto, pues prácticamente ya tenemos un biogás de excelente calidad, ¿sale? Cabe mencionar que la fase metanogénica lleva una cuestión más estricta en cuanto a la ausencia de oxígeno, ahí sí ya no necesitamos nada de oxígeno y prácticamente lleva un poco más de días para poder generar ese proceso. Bueno, ¿qué cosas debemos evitar para que esta función pueda suceder, para que pase por estas reacciones y se genere un biogás de excelente calidad? Bueno, acidificación principalmente del medio, ¿sí? Usualmente se debe a pues, altos volúmenes de alimentación, la relación del agua, el cambio abrupto de temperaturas, químicos y antibióticos que nuestro sustrato llegue a tener, ¿sí? Algún químico, si hablamos de estiércoles, pues algún antibiótico que se haya suministrado al animal y que ese estiércol vaya a nuestro biodigestor, va a frenar la proliferación de bacterias, lo que va a hacer pues que no se genere nuestro biogás. Tenemos los procesos biológicos también son sensibles y qué cosas debemos cuidar. Unas o las anteriores fueron qué debemos evitar, ahora son qué debemos cuidar. Bueno, pues obviamente como todos sabemos, toda tecnología pues tiene un instructivo, tiene un manual, tiene pasos a seguir que son importantes. Si nosotros no seguimos estos pasos, pues obviamente nuestra tecnología va a dejar de funcionar, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, pues obviamente empezamos con la temperatura, que pues obviamente como yo les comentaba, si nosotros tenemos cambios abruptos, es decir, calor o frío o de repente en el transcurso del día tuvimos 25 grados, 28 grados y en la noche tenemos 5, 4 grados, pues prácticamente nuestras bacterias van a empezar a morir y pues el metano se va a dejar de generar. Tenemos una operación de mantenimiento del biodigestor, hay biodigestores que ya tienen acoplamientos más tecnificados para agitaciones, hay biodigestores que no lo tienen, necesitamos agitarlos nosotros mismos, entonces eso ayuda a que las bacterias puedan degradar más fácilmente el medio. La calidad del estiércol, estuve escuchando algunas presentaciones anteriores, alguien por ahí de los ponentes mencionaba pues prácticamente la importancia de tener buenos alimentos. Si tenemos buenos alimentos para nuestro ganado, vamos a tener buenos estiércoles para nuestra producción de biogás, ¿sí? ¿Esto a qué se va a transformar? Pues prácticamente a ingresos económicos. Ya no vamos nosotros a tener que gastar por un gas LP, por un biofertilizante químico, ¿sí? Vamos a generar nuestros propios recursos para nosotros poder ser sustentables.
Algo muy importante son el tiempo de retención hidráulico en un biodigestor, ¿sí? Este tiempo de retención hidráulico es el tiempo que la molécula va a tardar dentro del medio para poder ser fermentada y poder llegar a esa generación de un biogás, ¿sí? Un biogás que pues obviamente, como ya les comentaba, nos va a hacer autosostenibles. El tiempo de retención hidráulico prácticamente va de la mano junto con la temperatura. La temperatura, si nosotros tenemos temperaturas altas, prácticamente nuestro tiempo de retención hidráulico va a ser menor. Es decir, las reacciones se van a llevar más rápido, vamos a generar biogás más rápido y obviamente pues el tiempo de respuesta de recuperación en horas de biogás en nuestro medio pues va a ser más rápido. Por lo tanto, pues el tiempo de retención es más corto. Si nosotros tenemos climas fríos, pues el tiempo de retención hidráulica va a pasar más días, ¿sí? Va a aumentar, vamos a tener detalles, incluso puede llegar el biodigestor hasta no producir un biogás flamable. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hay una tabla que tiene el tiempo de retención en días que un biodigestor tarda en generar biogás en diferentes climas, ¿sí? Tenemos pues climas cálidos, se saca un promedio, más o menos es entre 30 a 40 días, puede ser antes. Climas templados de 40 a 60 días y climas fríos de 60 a 90 días. Si se dan cuenta, pues prácticamente entre más frío sea el clima, más vamos a tardar nosotros en generar nuestro biogás. Puntos a cuidar en nuestro medio, en nuestro biogás, en nuestro biodigestor, pues prácticamente la acidez, ¿sí? Yo creo que la acidez es un medio que hasta para los suelos es un tema. Siempre necesitamos que nuestros suelos estén ricos en nutrientes, necesitamos que estén estabilizados. Si nosotros tenemos demasiada acidez en nuestros suelos o en algún medio, incluso hasta nosotros cuando comemos, pues no podemos desarrollar bien las actividades, ¿sí? Si uno come mucho, en grandes cantidades, muchos irritantes, pues empieza a tener uno reflujo, ¿sí? Aquí es importante hacer una referencia, el biodigestor es la extensión del estómago de un animal o incluso hasta de nosotros, ¿sale? Funciona casi del mismo modo. Entonces, la acidez va a ocasionar que nuestro biogás no se genere, porque ya no va a pasar por las etapas que tiene que pasar para la generación. Lo vemos en esta diapositiva, ¿sí? Tenemos las 4 etapas por las que debe pasar para generar un biogás flamable. Cosa que si tenemos una acidez, un pH de 4.5 o menos de 6, pues vamos a tener esa inhibición de bacterias. Esa inhibición de bacterias obviamente pues no va a dejar que pase a las siguientes fases y que estas obviamente pues no generen nuestro biogás, ¿sale? Este biogás pues obviamente al no generarse vamos a tener ahí un detalle, una tecnología obsoleta que no nos va a funcionar. Entonces, para que esto no suceda, pues obviamente todo empieza desde la alimentación de nuestros animales y nuestra calidad de agua y medios climáticos que nosotros tengamos en nuestro país o en nuestra comunidad. Pasamos a la parte del biogás. Ya les hablé un poquito acerca de cómo se genera el biogás, qué fases debe tener, qué es un sustrato. Entonces, vamos a pasar un poco ya a la parte de generación de biogás, ¿sí? El biogás, si se dan cuenta, pues es una flama bastante grande, como se aprecia en la imagen, es un azul un poquito más intenso, un azul muy bonito. Y prácticamente, pues, ¿qué es el biogás? Pues es una mezcla diversas de gases que se llevan a cabo en condiciones anaeróbicas. Se produce a partir de un sustrato orgánico, como por ejemplo pueden ser aguas residuales, estiércoles animales, desperdicios de comida, entre otras cosas. Es una fuente de energía renovable también, ¿sí? Y eso es muy fácil de explicarlo. ¿Por qué comento yo que es una fuente renovable de energía? Bueno, me gusta mucho a mí este pequeño esquema. Si nos damos cuenta, es una granja promedio, un productor que tiene animales, que prácticamente estos animales le generan un desecho, ¿sí? Para muchos es un desecho. Prácticamente es estiércol. Entonces, si este productor cambia su visión, su manera de pensar, como lo hemos estado escuchando en las ponencias anteriores, y decide darle un plus a su granja, a su finca, incluso hasta a su hogar, pues prácticamente él lo que hace es adquiere un biodigestor, ingresa ese desecho que nuestros animales nos generan y empieza a recibir 2 productos, ¿sí? A mí me gusta más llamarlos beneficios. ¿Por qué situación? Bueno, porque estoy generando un gas
que no me va a costar nada más que solamente recoger el desecho de mis animales y obviamente pues tener animales, ¿no? Entonces se genera el biogás puede ser utilizado en motores, estufas, parrillas, boilers, cualquier medio que podamos desplazar al gas LP, ¿sí? Y viene nuestro segundo beneficio, que es un biofertilizante. Este biofertilizante pues es muy rico en nutrientes que las plantas necesitan, ¿sí? Aparte de que es un excelente remediador de suelos, no nada más le brinda nutrientes a la planta, sino vamos a recuperar nuestros suelos que tengan altos grados de acidificación. ¿Cómo es esto? Bueno, pues prácticamente ese biofertilizante se agrega a cultivos, vamos a ver bastantes beneficios que más adelante les voy a comentar. Y pues prácticamente estos cultivos o forrajes o todo lo que tenga que ver con alguna siembra, ya sea nuestro o de nuestros animales. Entonces el ciclo se vuelve a repetir infinitamente mientras nosotros tengamos animales, un biodigestor y tierras para sembrarlas. Por eso es que les comento que es un medio de energía renovable, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es el contenido típico del biogás? ¿Sí? Yo les comentaba que el biogás es una composición de gases. Prácticamente es metano, que es el gas que nos interesa, es el gas flamable, es el gas de la reacción que nosotros tenemos de la digestión anaeróbica. De ahí tenemos dióxido de carbono, que ese prácticamente está presente casi en todos los procesos, incluso hasta cuando nosotros respiramos y sacamos el aire estamos generando dióxido de carbono. Entonces también está presente en una concentración más baja. Tenemos nitrógeno en concentraciones casi nada, son muy bajas, igual que el sulfuro de hidrógeno. Y pues prácticamente igual vapor de agua. Recordemos que pues un biodigestor va a trabajar con agua, estiércol o algún sustrato y pues temperatura. Por lo consiguiente pues se genera este vapor de agua, ¿sí? Aquí hay dos preguntas muy importantes que me gustaría explicarles. Bueno, pues la primera, ¿qué gas permite que el biogás se encienda? Pues prácticamente es el metano, ¿sí? Este metano pues es un gas flamable, no tiene el mismo grado calorífico que el gas LP, sin embargo pues obviamente lo compensa con una flama mucho más grande, ¿sí? Entonces, el tiempo de cocción en algún alimento comparado con el gas LP, pues es el mismo o incluso hasta es un poco más rápido. De ahí tenemos la siguiente pregunta, ¿qué gas es peligroso para la salud? Obviamente de todas las reacciones, incluso hasta del gas LP, hay algún gas que siempre nos va a ocasionar daños a los pulmones, ¿sí? Principalmente. Incluso hasta si ustedes queman leña, todo el monóxido que se genera y lo respiran, pues les afecta a los pulmones. Entonces, aquí el gas que nos va a afectar un poco es el sulfuro de hidrógeno. Para ello, obviamente, nuestros biodigestores o las tecnologías que ustedes adquieran tienen medios filtrantes para eliminar este gas y que el uso del biogás sea bastante fructífero para todos. No tengamos problemas, generemos ingresos, tengamos ahorros y pues prácticamente le demos una plusvalía más alta a nuestra finca, ¿sí? Aquí se enuncian un poquito la producción de biogás por kilogramos de estiércol. Tenemos algunos estiércoles y esto obviamente hago énfasis porque el estiércol es la materia más fácil de degradación, ¿sí? No necesita ningún otro medio, no necesita ser triturada, no necesita un pretratamiento para poder ingresar. Entonces tenemos aves de corral, cerdos, ovejas, vacas y desechos humanos. Si nos vamos dando cuenta, pues las aves de corral son de las que más generan biogás, que son de 65 a 116 litros por kilogramo de estiércol que nosotros podamos recopilar de ellas. Y así va obviamente pues decreciendo dependiendo el estiércol que se genere. Obviamente si nosotros nos vamos a las vacas, que es lo importante, porque estamos en el consorcio lechero, generan muy poca cantidad de litros de biogás por kilogramo de estiércol. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a comparar pues las cantidades que una vaca genera contra una gallina, pues prácticamente tenemos muchísima cantidad de estiércol de vacas, lo cual se transforma a mejores cantidades de biogás, ¿sí? Esto podría ser como una calidad y cantidad. Y bueno, también no dejamos fuera lo que son otras materias, ¿sí? Tenemos ahí por enunciar algunas, pues desechos de alimentos, algunas grasas naturales, otros diferentes compuestos que obviamente necesitan un pretratamiento, ¿sí? Trituraciones, necesitan
llevar unos procesos más específicos para que nosotros los podamos agregar. Sin embargo, toda materia que tenga un estado de descomposición, pues va a generar biogás. Viene el contenido del sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que yo les comentaba es el gas que a nosotros no nos interesa y que necesitamos cuidar, ¿sí? Entonces, por enunciar unos de los más altos, pues prácticamente los cerdos y las vacas son los que tienen más, y la parte, o más bien dicho, la forma de medir estos contaminantes son en partes por millón de ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, tienen una concentración bastante alta. Desconozco aquí los niveles permisibles en Honduras. Les platico un poco de México. En México es un poquito estricta esta parte, deben ser abajo de 100 partes por millón. Si nos damos cuenta, pues prácticamente tenemos de 3.000 a 4.500 partes por millón en cerdos, de 1.000 a 2.000 partes por millón en vacas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues obviamente estas tecnologías tienen algunos filtros que van a reducir esas altas partes por millón a bajas partes por millón que son permisibles ya para la quema y para el uso de este biogás. Ok, ¿cómo fluye? Pues el biogás, obviamente el biogás no tiene presión, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, al no tener presión, también se vuelve un gas bastante seguro, ¿sí? No es un gas explosivo, no es un gas que prenda con algún chispazo, este gas tiene que prender directamente con una flama. Entonces, aparte de todos los beneficios que nos está generando, también un plus pues es que sea seguro, ¿no? Que no haya explosiones, que si hay alguna fuga se volatice fácilmente y no nos genere más que la molestia de ir a lo mejor a reparar una fisura o lo que sea. Y pues prácticamente un biodigestor cuenta con una entrada de sustrato, estiércoles, grasas animales, desperdicios de comida, una salida donde pues ya pasó la fermentación y está generando nuestro biol o prácticamente nuestro segundo beneficio y nuestro biogás. El biogás fluye prácticamente por un conducto, puede ser manguera, poliducto, que pues se va a llevar hasta el uso donde se utilice el biogás. Un punto importante a considerar con el biogás pues prácticamente es el diámetro de las tuberías que se utilizan. Cabe mencionar que este gas no puede ser utilizado en aditamentos que se tengan con gas LP, llámese estufas, llámese boilers. Prácticamente se necesitan hacer algunas modificaciones o bien ya algunas tecnologías incluyen ciertos compuestos o utensilios que se pueden utilizar. ¿Por qué situación? Bueno, pues es muy ligero, entonces obviamente al no tener presión no puede pasar por las espreas del gas LP y necesitamos prácticamente mayores aperturas, ¿sí? Aquí se muestra dos orificios de diferentes tamaños, un biodigestor con la misma presión que el otro y obviamente pues por el que va a fluir más rápido pues es el que tenga mayor apertura. Ok. Prácticamente igual otro punto a considerar pues es entre más cerca, como les comentaba, no tiene pues una presión, entonces entre más cerca esté instalado un biodigestor, pues más biogás vamos a tener. El aumento del diámetro de la tubería es importantísimo para que este gas fluya sin ninguna obstrucción y pues prácticamente la reducción de codos o vueltas o más tramos de poliducto o de tubería que se lleguen a utilizar, ¿sí? Entre más fácil sea, más sencillo esté instalado, pues obviamente mayor rendimiento vamos a tener. Les comento rápido, esta es una válvula de alivio, prácticamente lo que hace pues es liberar ese excedente de gas o de biogás que se va a estar generando cuando nosotros no ocupemos nuestro biodigestor, ¿sí? Aquí lo que ocurre es lo siguiente, cuando el biodigestor tiene un exceso de presión de gas o de biogás, lo que va a hacer es liberarlo, ¿sí? Cuando nadie lo utilice es una válvula de seguridad, lo va a estar liberando y esto obviamente pues nos beneficia en dos puntos. La primera es que el gas que se libera pasa por algunas cuestiones y obviamente pues deja de ser un gas de efecto invernadero contaminante para la atmósfera. Y la segunda pues prácticamente nos ayuda a que nuestro biodigestor no tenga ninguna malformidad o algún desprendimiento por las altas presiones que se llegan a generar si no tuviéramos una válvula de alivio.
¿Cómo funciona? Pues prácticamente a presión baja nunca va a funcionar porque obviamente o ya sea que lo estemos usando o apenas se está generando. En un aumento de presión empieza a incrementar y empieza a salir en forma de burbujas, y en una presión alta pues prácticamente libera el exceso que él tenga. De esta manera pues obviamente lo hacemos aún mucho más seguro para nosotros, para su uso. Vienen los filtros, ¿sí? Yo les comentaba hace rato acerca de del gas que nos afecta, que es el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Prácticamente para eso todos los biodigestores deben incluir medios filtrantes. Lo más común pues es una malla de hierro que se tiene que poner a oxidar, ¿sí? El óxido es lo que reacciona con el ácido sulfídrico, y lo que va a hacer es eliminarlo y prácticamente dejarnos el puro metano, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Hay filtros más especializados, por mencionar alguno de ellos, pues zeolita con un material que se llama sulfatrit, que lo que va a hacer es filtrar este gas y dejarlo prácticamente sin olor y sin ácido sulfídrico que nos afecta. Y otro tipo de filtro, por mencionar algún otro, es un poquito más tecnológico, ya para actividades un poquito más industrializadas, en el que se ingresa un poco o pequeñas cantidades de oxígeno, de aire dentro del biodigestor. Recordemos que lo que no queremos es oxígeno, ¿sí? Pero el aire es un compuesto de gases que también nos va a ayudar a eliminar el ácido sulfídrico sin afectar nuestro medio, sin afectar a nuestras bacterias anaeróbicas. Este punto es muy importante. A mí me gusta mucho esta tabla porque prácticamente nos hace la comparación del biogás y el gas LP, ¿sí? Prácticamente el gas LP pues no lo podemos producir naturalmente ni nosotros mismos, tenemos que ir a comprarlo, ir a recargarlo. El biogás no, el biogás nosotros lo podemos producir, nosotros lo podemos generar. Pues prácticamente es una fuente natural, no refinada, y pues sus usos son en cocinas y pues para utilizarlo como biofertilizante. Bien, pasamos a nuestro segundo beneficio, que para mí es uno de los más impactantes de todos los que he notado en estos años que llevo trabajando. Prácticamente es el biofertilizante, ¿sí? El biofertilizante, además de poder nutrir nuestros cultivos, pues es un regulador de suelos, ¿sí? Esto es importantísimo. Todos los fertilizantes químicos lo que hacen prácticamente es nutrir a la planta y el suelo lo deja de lado, al suelo lo olvida, ¿sí? Él lo que se encarga es de llevar esos nutrientes a la planta para que ella pueda pasar su proceso y pues nos pueda generar ya sea rendimiento para cosechas, para frutos, para lo que sea. El biofertilizante, en cambio, le va a favorecer esos nutrientes que son nitrógeno, potasio y fósforo a nuestras plantas, y aparte va a generar materia orgánica a nuestro suelo. Este suelo que va a tener pues prácticamente microorganismos que están destinados para poder trabajar la tierra, para eliminar esos altos niveles de acidificación que tengamos, y obviamente pues cualquier cultivo que nosotros sembremos, nuestro suelo ya va a estar listo para poderse utilizar, ¿sí? No es necesario agregarlo solo en la cosecha, se puede seguir agregando todo el tiempo y obviamente lo que hacemos es nutrir nuestros suelos. Prácticamente es lo que les comentaba, el fertilizante químico solamente a las plantas es a las que nutre, y pues acá nutrimos el suelo. Trae muchísima materia orgánica, trae fitorreguladores que lo que hacen es tener más abundantes cosechas. Los tiempos de cosechas disminuyen. Si anteriormente para cosechar nosotros tardábamos a lo mejor en el maíz de 3 a 4 meses, dependiendo del tipo de maíz y la zona, pues él lo va a hacer en 2 meses con 3 semanas, 3 meses con 3 semanas. ¿Sí? Se puede reducir hasta en 20 días el tiempo de cosecha. Nos va a dar frutos más resistentes, frutos más grandes, mejor tiempo de anaquel en vida en las, no sé aquí cómo les llamen, pero allá en México son verdulerías. Entonces prácticamente el fruto es más sabroso, con mejores nutrientes y prácticamente tiene mayor tiempo de vida. Y pues, ¿por qué es importante la materia orgánica? Pues prácticamente porque mejora la retención del suelo en aguas, incrementa el almacenamiento de nutrientes en la tierra,
nos reduce plagas y enfermedades de la misma y proporciona estructura y estabilización de la tierra, así como nutrientes a nuestras plantas, ¿sí? Entonces, prácticamente un biofertilizante es como si le estuviéramos regalando o regresando esa vida a nuestra tierra, ¿sí? Prácticamente nos va a ayudar bastante a tener cultivos mejores suelos, y pues prácticamente esto se transforma en dinero porque nosotros ya no estamos gastando por un fertilizante químico, ¿sí? Lo estamos produciendo con el simple hecho de tener animales. Tenemos estructuras de tierras mejoradas, crecimiento de microbios que van a apoyar a las plantas y a nuestro suelo, balance óptimos de pH, que es un punto importante para las siembras, y pues retención como la creación constante de materia orgánica que va a ayudar a darle mayor crecimiento, masa radicular y pues prácticamente hojas, cultivos. Y pues por último, ya para prácticamente cerrar, pues se enunciaron tres puntos importantes de las ventajas de la digestión anaeróbica. Bueno, pues la primera es, brinda una gran solución de residuos, eso se transforma pues obviamente en granjas más bonitas, más estéticas, más limpias. Soluciones para cocinas eficientes, que esto se transforma pues prácticamente a generación de gas para consumo de nosotros, de medio natural, sin costos y sin contaminantes, y pues brinda un valioso fertilizante orgánico para la agricultura. Prácticamente pues se sigue transformando en dinero que nosotros no desembolsamos y que nos ahorramos, ¿sí? Y pues prácticamente esta es una imagen de la planta tecnológica para la economía circular. Entonces, un biodigestor tiende a ser durable, fácil de instalar, con obviamente posibilidad a crecimiento, diversos tamaños y que se va a utilizar para generar mejores rendimientos en nuestras siembras, y un biogás que no vamos a nosotros tener que gastar para poderlo utilizar, cocinar nuestros alimentos o incluso, ¿por qué no?, tener pues ya algunos sistemas de producción industrializados, ¿sí? Y pues muchísimas gracias por su atención.